Hola, bienvenidos a una clase más de Educación para la Ciudadanía, primero bachillerato. Tenemos como título principal Generaciones de Derechos, Contexto Histórico de su Surgimiento. Vamos a estar analizando las páginas número 34, 35, 38 y después vamos a ver acerca de las evaluaciones formativas 36 y 37. En esas páginas se encuentran de el libro de Educación para la Ciudadanía. Como primordial tenemos que ver cuáles son los saberes previos y el desequilibrio cognitivo. Estas preguntas yo se las hice a ustedes cuando tuvimos las clases online, en la cual ustedes me dieron varias respuestas, las cuales fueron muy favorables. En la primera, donde dice saberes previos, ¿por qué es importante reconocer los derechos humanos? Ustedes mencionaron de que es necesario saber cuáles son nuestros derechos para que no se vean vulnerados por otras personas. Entonces, nosotros sabiendo cuáles son nuestros derechos, podemos defenderlos. Ahora en el desequilibrio cognitivo, les pregunté que si el acceso al Internet es un derecho o un privilegio. Muchos de ustedes me respondieron que es un privilegio, ya que no todo el mundo lo posee, no todo el mundo puede poseer ese acceso al Internet. Unos porque no tienen el mecanismo para hacerlo, otros porque no tienen solvencias económicas, en fin. Ahora vamos a empezar. Nosotros vimos en la página número 34, esta, la vimos en la clase anterior, o lo que vamos a hacer ahorita es solamente hacer un remember muy superficial, ya que lo hemos analizado anteriormente. Aquí está el título y hablamos acerca de los derechos humanos. Fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo tres principios básicos. Estas son palabras muy claves: libertad, igualdad y fraternidad. Cada una de estas generaciones, como ustedes ven aquí, cada una de esas generaciones fueron creadas en base a estos principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. En la primera generación son los derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad. Tiene como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano. Como ya se les había mencionado en las anteriores clases, pues cada uno de de estas generaciones atribuyen nuevos derechos humanos en diferentes aspectos. Como les dije anteriormente, esto es de los derechos políticos y ya mismo vamos a adentrarnos un poco más a cuáles son esos derechos, los cuales se plantean y han planteado anteriormente en la primera, segunda, tercera y cuarta generación, los cuales nos han servido eh, muchísimo para poder comprender cuáles son nuestros derechos y saberlos defender. En la página número 35, aquí es donde se encuentran especificados los derechos civiles, políticos, los derechos sociales, económicos, los derechos colectivos o de los pueblos, y en la cuarta generación, derechos de la libertad de expresión e información. Ahora, esta primer parte de la generación fue la primer parte en la que se realizó. Cuando se dieron cuenta al analizar lo que faltaban muchos más derechos, los cuales tenían que ser adjuntados, se creó una segunda generación. Si ustedes se darán cuenta, no son los mismos los derechos civiles y políticos que los derechos sociales y económicos. Si ustedes se ponen a buscar a la salud o a la alimentación, ustedes no van a encontrar eso acá. No es que los reemplazaron, no, sino que se adjuntó muchos más derechos, los cuales nosotros necesitamos para no permitir que se vulneren nuestros derechos. Recuerden que los derechos no son, no son transferibles y tampoco ineludibles. No podemos quitárselos a nadie, ni tampoco nadie nos los puede quitar a nosotros. Aquí en esta partecita donde dice eje transversal, dice convivencia. La Constitución del 2008, artículo 1, establece que en el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, con lo cual reconoce la vigencia de los derechos humanos en el territorio nacional y al hacerlo pone al ser humano, nosotros, como centro de desarrollo.
Gracias a nosotros ha existido muchos cambios en la humanidad, en nuestra sociedad. Entonces, nosotros somos el centro de desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país. Y si ustedes logran observar, en el lado derecho hay una mano sobresaliendo con fuerza empuñado. Quiere dar a entender que nosotros podemos luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos no pueden ser ineludibles, no podemos rechazarlos, tampoco nos lo pueden quitar. Entonces aquí quieren darnos a entender que usted y yo podemos luchar por nuestros derechos. En la página número 36 existe una evaluación formativa. Hasta aquí nosotros vimos, para no tener mucha dificultad en cuanto al desarrollo, me tomé la atribución de poner algunos ejemplos y entonces a través de estos ejemplos ustedes me pueden responder, ya sea en los comentarios o me pueden mandar una fotito con respecto a su definición propia con respecto a lo que he puesto a continuación. Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos se puso: son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal, represión, por parte del poder, sea el del gobierno o el de cualquier otro agente político, público o privado, y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condición de igualdad y sin discriminación. En la parte de abajo, en los comentarios, como les digo, pueden ponerme una reflexión, una definición sobre esto. En la siguiente dice derechos sociales y económicos. Se les puso, son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Y hablan de cuestiones tan básicas como el desarrollo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Cuando hablamos de derechos colectivos, nos especifica que es mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Se definieron a partir del derecho de autodeterminación y se engloban en los llamados derechos de tercera generación, según la teoría de las tres generaciones de derechos humanos. En la siguiente, derecho a la información. Es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de la sociedad democrática y transparente y un ejercicio vital para la redención de cuentas de las autoridades. Y tenemos como punto número 2, también tenemos que hacer una reflexión sobre la importancia de los derechos de la libertad y después responder a, poner un ejemplo sobre esa importancia que yo he puesto. En la parte de arriba señala algo muy importante, dice lee, reflexiona y anota tus ideas. ¿Ok? Significa que yo ya estoy leyendo, ya analicé y ahora voy a anotar cuál es mi ejemplo. Ejemplo, yo puse aquí, es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Según la RAE académica, es aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no. Eso lo hace libre y también responsable de sus actos. La importancia de la libertad. Ahora, como ejemplo, puse dar una opinión según mi punto de vista del tema que yo decida tratar, de cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo acerca de la religión, tengo mi punto de vista, pues ese es mi punto de vista y yo puedo defenderlo. Tampoco tengo que imponer mi punto de vista a alguien. Eso también trata de explicar cuando habla de responsable de sus actos. En la parte de abajo
Es otra reflexión, la cual tienen que responder es según lo que ya habíamos hablado acerca de la tecnología. ¿Piensas que estas formas nuevas de comunicación disminuyen las diferencias sociales y permiten que todas las personas tengan acceso al conocimiento? Esas preguntas tienen que responderla acá de forma reflexiva, como aquí están viendo. Reflexiona, piensa y anota. ¿Ok? Bien, hasta aquí vimos en la clase de hoy. Así que cuando ya tengan sus respuestas, ya saben, me las envíen para ver qué tal las han hecho. Yo sé que las van a hacer muy bien. Son muy pilas. Bueno, chicos, yo me despido y nos veremos en la próxima clase. Bendiciones.